Muy bien, muchachos, ahora vamos a ver un poco de nomenclatura de los compuestos, cómo se nombran los compuestos en química, ¿sí? Vamos a iniciar con algo sencillo, compuestos binarios, obviamente son compuestos que están hechos por dos elementos, independientemente de cuántos átomos sean de dicho elemento, solamente dos elementos. Y vamos a iniciar con los óxidos, ¿sí? Tenemos esta serie de compuestos, se les llama óxidos porque tenemos el elemento principal y más electronegativo, el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es más electronegativo que el azufre. El oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, esta clase de compuestos se les llama óxidos. Son binarios, solamente es oxígeno-azufre, 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 oxígeno-carbono y oxígeno-carbono. Antes de nombrarlos, vamos a establecer los estados de oxidación. Ya sabemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. En esta molécula en específico, como es neutra, entonces el azufre tendrá un estado de oxidación de +2. Siguiente molécula que existe en la naturaleza. Tenemos que son dos oxígenos y un azufre. Entonces, en total, por cada oxígeno que es -2, para neutralizar, entonces el azufre debe de tener un estado de oxidación de +4. Siguiente molécula que también existe. Tenemos tres oxígenos, entonces es -6 en total. El azufre debe tener un estado de oxidación de +6. Siguiente molécula, el oxígeno -2, pues entonces el carbono +2. Siguiente molécula, dos oxígenos, entonces el estado de oxidación del carbono es de +4. Ok. Ya tenemos los estados de oxidación de cada átomo. Vamos a aprender a nombrarlos, esta clase de compuestos que son óxidos. Hay tres tipos de nomenclatura: sistemática, stock y tradicional. Antes de meternos con la nomenclatura tradicional, vamos a ver la sistemática y la stock porque son muy sencillas de aprender, ¿ok? Fíjense bien. Primera molécula. Tenemos un oxígeno y un azufre. Y es un óxido, ¿sí? Porque tenemos el oxígeno como el átomo más electronegativo. Tan simple como llamarlo monóxido de azufre. ¿Por qué monóxido? Solamente tenemos un oxígeno y es un óxido. ¿Y de qué es? Del compuesto azufre, porque está unido en este compuesto binario al azufre. Si tuviéramos dos oxígenos, sería dióxido. Si tuviéramos tres oxígenos, trióxido. Pues entonces vamos con el compuesto número 2. Aquí sí tenemos dos oxígenos, es un óxido de azufre, pero son dos oxígenos. Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? Tan fácil como decir dióxido de azufre. Siguiente compuesto, tenemos tres oxígenos y es un óxido. Entonces es trióxido de azufre. Siguiente compuesto, es un óxido, específicamente de qué, de carbono. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Uno, entonces será monóxido de carbono. Siguiente compuesto, es un óxido de carbono también, pero ¿cuántos oxígenos tiene? Dos, entonces será dióxido de carbono. Entonces, si lo ven, es algo muy, muy sencillo la nomenclatura sistemática, en este caso de los óxidos. Simplemente indíquenme cuántos oxígenos hay, diciendo monóxido, dióxido, trióxido, y posteriormente dicen de qué óxido estamos hablando. En los primeros tres son de azufre, en los siguientes dos son de carbono. Y monóxido de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre, dependiendo del número de oxígenos. Pero si se fijan, esta nomenclatura no nos dice nada del estado de oxidación del átomo. El oxígeno ya sabemos que siempre es -2. Sin embargo, ¿cuál es el estado de oxidación del otro átomo? En el primer compuesto es de +2 del azufre, en el siguiente es de +4, en el siguiente es de +6. En el compuesto de óxido de carbono, en el primero es de +2 y en el segundo es de +4. Esta nomenclatura pues no nos dice nada del estado de oxidación de ese otro elemento. Entonces aquí entramos con la nomenclatura de stock. Aquí ya no vamos a decir mono, di, tri. Para el primer ejemplo, solo vamos a decir óxido. ¿De qué? De azufre. Ya no vamos a decir mono, di o tri, solamente óxido de azufre, pero entre paréntesis y con números romanos
vamos a poner el estado de oxidación del azufre en este caso. Si ya sabemos que el estado de oxidación en este compuesto es de +2, entonces en esta nueva nomenclatura es óxido de azufre 2. ¿Sí? Así se lee, óxido de azufre 2. Siguiente compuesto de la nomenclatura sistemática es dióxido de azufre porque tiene 2 oxígenos y un azufre, pero en la de stock se nombrará óxido de azufre, pero específicamente ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? 4. Entonces este compuesto es óxido de azufre 4. De nuevo, si se fijan, ya no es mono, di, tri, no nos importa cuántos oxígenos hay, solamente sabemos que es un óxido. ¿De qué? En este caso, en estos primeros dos ejemplos, de azufre. Pero posteriormente con números romanos ponemos el estado de oxidación del azufre, porque obviamente el oxígeno siempre será de -2. Siguiente compuesto, de la forma sistemática se llama trióxido de azufre, entonces el compuesto en stock debe de ser óxido de azufre. ¿Y cuál es el estado de oxidación del azufre en este caso? De 6. ¿Sí? Vamos con el siguiente compuesto, de monóxido de carbono a la siguiente nomenclatura, sería óxido de carbono. ¿Y cuál es el estado de oxidación del carbono aquí? De +2. Óxido de carbono 2. Y en el último compuesto será óxido de carbono 4. Si se fijan, cada una de las nomenclaturas tienen sus pros y sus contras. En la sistemática, pues nos indica con solo escuchar el nombre, con solo leer el nombre, cuál es el número de elementos del oxígeno, cuántos oxígenos hay. Pero no nos dice el estado de oxidación. Y sin embargo en stock sí nos dice el estado de oxidación, pero no nos dice cuántos elementos del oxígeno hay. Las dos nomenclaturas están muy bien, cualquiera de las dos son aceptadas, solamente que uno tiene sus pros y sus contras y el otro tiene sus pros y sus contras. Ahora vamos con otro tipo de compuestos binarios también para que no se compliquen, solamente con dos elementos, y compuestos donde la parte negativa tiene la palabra uro al final, ¿sí? ¿Qué compuestos qué elementos tendrán esta terminación en su nombre? Los halógenos, muchachos, y el hidrógeno, pero el hidrógeno solamente cuando tiene el estado de oxidación de -1. Y esto lo establecimos cuando se une a los metales. Y por supuesto los halógenos, como el bromo, como el cloro, como el yodo, ellos, cuando tienen su estado de oxidación de -1, o sea que se unen a ciertos metales, entonces su nombre terminará con la palabra uro. Fíjense bien, tenemos aquí un compuesto binario, calcio y bromo. Entonces, primero, nomenclatura sistemática. Dibromuro de calcio. Di porque hay dos bromos y bromuro que debe de contener la terminación uro. Y específicamente dibromuro ¿de qué? De calcio en este caso. Entonces, siguiente compuesto. Solamente es un yodo y solamente es un litio. Entonces sería monoyoduro de litio. Siguiente compuesto son dos flúors y un cobalto, entonces es difluoruro de cobalto. Y en el siguiente compuesto, aquí obviamente el hidrógeno es más electronegativo que el hierro, entonces él tiene una estado de oxidación de -1, el compuesto es trihidruro de hierro. Pueden observar la terminación uro. Y obviamente como estamos en la nomenclatura sistemática vamos a indicar cuántos de ese elemento hay. Di, mono, di, tri. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra vez. Esta nomenclatura sí nos indica cuántos bromos tenemos, cuántos yodos tenemos, cuántos flúors y cuántos hidrógenos. ¿Sí? La parte negativa. Así como en los óxidos la parte negativa nos indicaba cuántos oxígenos teníamos en la nomenclatura sistemática, aquí los compuestos binarios con terminación uro, igual la sistemática nos dice cuántos elementos hay, pero no nos dice nada del estado de oxidación. Entonces vamos a establecer el estado de oxidación de cada elemento. El bromo tiene un estado de oxidación aquí de -1 y son dos bromos. ¿Cómo sé esto? Calcio. Ustedes vayan a su tabla periódica.
El calcio está en el grupo número 2 y ya habíamos establecido en el video anterior que siempre los metales del grupo número 2 tendrán un estado de oxidación de más 2. Entonces ya no se complican. El calcio siempre tiene estado de oxidación más 2. Entonces, por lo tanto, cada uno de los bromos debe de tener un estado de oxidación de menos 1. Siguiente ejemplo. El litio es un metal del primer grupo. Siempre tendrá un estado de oxidación de más 1. Eso nos indica que el yodo tendrá un estado de oxidación de menos 1. Ahora sí, el cobalto puede tener distintos estados de oxidación, ¿ok? Pero el flúor tiene estado de oxidación normal de menos 1 y tenemos dos flúors. Entonces en esta molécula suponemos que el cobalto tiene un estado de oxidación de más 2. En esta molécula el hidrógeno es más electronegativo que el hierro. Sabemos que entonces que debe de tener menos 1 de estado de oxidación el hidrógeno, pero tenemos 3 hidrógenos. Y ahora suponemos que el hierro tiene un estado de oxidación de más 3. Entonces, ya vimos los estados de oxidación. ¿Qué nomenclatura tendrán los compuestos con el sistema Stock? Número 1. Ya no decimos di, ya no decimos mono, ya no decimos tri, solamente bromuro de calcio. ¿Sí? Ahora deberíamos de poner entre paréntesis el estado de oxidación del calcio, que sería bromuro de calcio 2. Pero ahora muchachos, les repito, el calcio está en el grupo 2. Siempre va a tener un estado de oxidación de más 2. Nunca van a encontrar en la naturaleza un bromuro de calcio, digamos, 3. ¿Por qué? Porque el calcio nunca va a tener este estado de oxidación. Nunca van a encontrar el bromuro de calcio 1. Nunca van a encontrar un calcio con estado de oxidación 1. Entonces eso ya está implícito. Como el calcio siempre tiene estado de oxidación más 2, solamente dejen bromuro de calcio, ¿sí? Poner bromuro de calcio 2 está de más porque el calcio siempre tiene estado de oxidación de 2. Lo mismo con el siguiente compuesto. Solamente es yoduro de litio. Ya está implícito porque sabemos con las reglas del video anterior que el litio siempre tendrá estado de oxidación de más 1. ¿Ok? Ahora, el cobalto sí puede tener distintos estados de oxidación si lo ven en su tabla periódica. Pero en esta molécula en específico tiene un estado de oxidación más 2. ¿Ok? Entonces aquí sí especificamos fluoruro de cobalto 2. El hierro también puede tener distintos estados de oxidación. En este caso, en esta molécula tiene un estado de oxidación de más 3. Entonces el compuesto es hidruro de hierro 3. Entonces muchachos, de nuevo, establezcan bien los números de oxidación, utilicen las reglas del video anterior, utilicen su tabla periódica y pueden establecer ya sea una nomenclatura sistemática y de stock para los compuestos con terminación uro y para los óxidos.